¿Por qué Dios te despierta a las 3 a.m.? Una advertencia bíblica que debes conocer. ¿Alguna vez te has despertado de repente a las 3 de la mañana con una sensación extraña? La habitación está en silencio, el mundo afuera está quieto, pero algo dentro de ti se siente inquieto. Tu corazón late un poco más rápido, como si algo invisible intentara llamar tu atención. Esto no es una coincidencia. A lo largo de la historia, esta hora ha estado rodeada de misterio y significado. Algunas culturas creen que es el momento en el que el velo entre el mundo espiritual y el físico se vuelve más delgado. Pero, ¿y si te dijera que la Biblia podría contener pistas sobre la verdadera razón por la que Dios te despierta a las 3 a.m.? Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal, porque en los próximos videos exploraremos más misterios que no querrás perderte. Muchas personas ignoran esta señal y vuelven a dormir. Pero, ¿y si este despertar fuera un llamado divino? ¿Y si, en este mismo instante, algo estuviera ocurriendo en el reino espiritual y necesitaras estar alerta? Para entenderlo, debemos analizar uno de los patrones más misteriosos de la Biblia. Si las 3 de la mañana fueran solo una hora más, ¿por qué tantas personas en todo el mundo afirman despertarse en ese preciso momento, sintiendo una presencia o una inquietud inexplicable? La respuesta podría estar en la Biblia. En la tradición judeocristiana, el periodo entre las 3 y 4 de la mañana se considera un tiempo de intensa batalla espiritual. En el Evangelio de Mateo, vemos que Jesús fue traicionado y arrestado durante la noche, posiblemente en este mismo periodo. La oscuridad siempre ha estado asociada con momentos de prueba y tentación, pero hay algo aún más intrigante. Muchos textos bíblicos sugieren que Dios se manifiesta en la madrugada para revelar misterios y dar dirección. El propio rey David escribió en el Salmo 119, «A medianoche me levanto para alabarte». Esto implica que existe una conexión entre despertarse inesperadamente y un llamado celestial. Pero, ¿cuál sería el propósito de Dios al interrumpir tu sueño? La respuesta puede estar en las historias de aquellos que recibieron mensajes divinos en la quietud de la noche. Desde tiempos antiguos, Dios ha elegido la madrugada para hablar con los hombres. Uno de los ejemplos más famosos es el del joven Samuel. Mientras dormía en el templo, escuchó una voz que llamaba su nombre. Se despertó y corrió hacia Elí, el sacerdote, pensando que era él quien lo llamaba. Pero Elí comprendió que era algo mucho más grande. «Si vuelves a escuchar la voz, di, habla, Señor, que tu siervo escucha», le instruyó el sacerdote. Y así fue como Samuel recibió su primera gran revelación de Dios. Otro caso notable es el de Jacob, quien tuvo un encuentro sobrenatural mientras dormía. En su sueño, vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Al despertar, exclamó, «Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». ¿Podría tu despertar a las 3 a.m. tener el mismo significado? ¿Qué pasaría si, en lugar de ignorarlo, intentaras entender lo que Dios está tratando de mostrarte? Tal vez Él te esté revelando algo que podría cambiar tu vida para siempre. Pero antes de descubrir cómo descifrar esta señal, necesitamos entender lo que realmente representa esta hora en el mundo espiritual. ¿Por qué exactamente esta hora? ¿Qué hace que tantas personas reporten experiencias espirituales entre las 3 y 4 de la mañana? Algunas tradiciones sugieren que es el momento en el que las fuerzas del bien y del mal están en su máximo enfrentamiento. La Biblia nos da pistas sobre esto. En Lucas 22:53, Jesús dice, «Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas». Estaba hablando precisamente del momento de la noche en el que su traición estaba siendo planeada. Y no es casualidad que, durante siglos, muchas religiones hayan considerado esta hora como un tiempo de intensa actividad espiritual. Pero aquí está el detalle que pocos notan. Aunque es una hora de batalla, también puede ser un momento de revelación y victoria.
Si Dios te está despertando a las 3 a.m., puede ser porque quiere mostrarte algo crucial. Pero, ¿será este mensaje una advertencia, una protección o un llamado a la acción? Para descubrirlo, necesitamos entender uno de los fenómenos más inquietantes relacionados con esta hora. ¿Y tú? ¿Habías escuchado sobre estos hechos? Déjanos tu comentario y conversemos. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 a.m. sintiendo una presencia extraña, un escalofrío inexplicable o incluso una sensación de parálisis? Si es así, no estás solo. Muchas personas han reportado experimentar pesadillas intensas, ver sombras en su habitación o sentir una presión en el pecho justo a esta hora. Pero podría haber una explicación espiritual para esto. En la Biblia, encontramos referencias que indican que el mundo espiritual está en constante actividad, tanto para el bien como para el mal. En Efesios 6:12 leemos: «Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo». Y si las 3 a.m. fueran un momento en el que estas batallas invisibles se intensifican, muchos estudiosos señalan que rituales ocultos y prácticas espirituales oscuras suelen realizarse en este horario, como una especie de oposición al poder de la oración de la madrugada. Pero hay algo que la mayoría no percibe. Si Dios te permite despertar a esta hora, puede ser porque quiere que hagas algo al respecto. ¿Pero qué exactamente? Antes de descubrir cómo responder, debemos entender lo que este llamado podría significar para tu vida. Dios siempre ha usado señales para advertir y guiar a su pueblo. ¿Y si despertarte a las 3 a.m. no fuera solo una coincidencia, sino una advertencia divina? Muchas veces, estamos tan consumidos por la rutina diaria que ignoramos pequeñas señales que podrían cambiar nuestro destino. En la Biblia, hay numerosas ocasiones en las que Dios habló a través de sueños y visiones. José, por ejemplo, recibió una revelación crucial sobre el futuro de Egipto mediante un sueño. Daniel interpretó visiones que cambiaron el destino de reinos enteros. Pero, ¿y si Dios estuviera tratando de comunicarse contigo de la misma manera? Despertar en plena madrugada podría ser un llamado divino para que prestes atención a algo que has estado ignorando. Puede ser una advertencia para cambiar de rumbo, una respuesta a una pregunta que llevas tiempo haciendo, o incluso una protección contra algo que está por suceder. Pero, ¿cómo saber si este llamado es realmente de Dios? Para entenderlo, debemos descubrir uno de los mayores secretos de la espiritualidad: el poder de la oración en la madrugada. Sigamos, pero antes noté que aún no has dejado tu like. Si te está gustando este contenido, dale al botón de me gusta. Imagina que te despiertas a las 3 a.m. y, en lugar de intentar volver a dormir, decides hacer algo diferente. Te arrodillas y comienzas a orar. ¿Qué podría pasar? En la Biblia vemos que los momentos más poderosos de conexión con Dios ocurrieron durante la noche. Jesús con frecuencia se retiraba a orar en la madrugada. En Marcos 1:35 leemos: «Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar». Si el mismo Hijo de Dios eligió este horario para hablar con el Padre, ¿será que hay una razón para ello? Muchas personas que comenzaron a orar cuando se despertaban a las 3 a.m. han compartido cómo este simple acto transformó sus vidas. Algunas recibieron respuestas inmediatas, otras sintieron una paz inexplicable, y algunas incluso fueron protegidas de situaciones peligrosas sin darse cuenta. Pero hay algo aún más profundo en esto: la importancia de estar espiritualmente alerta. ¿Por qué tantos profetas y santos de la Biblia insistían en las vigilias de la madrugada? Si hay un patrón claro en las Escrituras, es que Dios honra a aquellos que permanecen espiritualmente atentos. Los antiguos profetas, patriarcas y seguidores de Cristo tenían la costumbre de vigilar durante la noche. ¿Pero por qué?
El mismo Jesús dio una advertencia poderosa a sus discípulos cuando dijo: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26:41. Él sabía que la madrugada era un momento crucial de batalla espiritual y que muchas veces los mayores ataques ocurren cuando estamos desprevenidos. Pero hay algo aún más intrigante. La madrugada no es solo un tiempo de guerra espiritual, sino también de revelación. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan vívido que parecía real? ¿Y si ese sueño fuera un mensaje del cielo? Para entenderlo mejor, necesitamos adentrarnos en los misterios de los sueños y visiones, algo que te dejó con una sensación extraña, un mensaje oculto que parecía tener un significado más profundo. La Biblia está llena de historias de personas que recibieron mensajes divinos a través de los sueños. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños proféticos sobre su futuro. El faraón de Egipto recibió una advertencia sobre una hambruna que se avecinaba. Daniel descifró misterios profundos a partir de visiones que Dios le reveló. Ahora, imagina que Dios está tratando de hablar contigo. Pero el único momento en que realmente estás receptivo es en la madrugada, cuando todo está en silencio y tu mente no está distraída por el caos del día. ¿Y si despertar a las 3 a.m. es una invitación para escuchar algo que podría cambiar tu vida? Pero, ¿cómo saber si un sueño es solo producto de la imaginación o si es un mensaje real? ¿Cómo interpretar las señales? La respuesta puede estar en uno de los mayores misterios espirituales, la batalla entre la luz y las tinieblas. Si existe un llamado divino para despertar en la madrugada, también hay un motivo por el cual muchas personas sienten miedo a esta hora. La Biblia deja claro que hay una batalla constante entre el bien y el mal, y esta guerra no ocurre solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. En Daniel 10, el profeta relata un momento intrigante. Oró durante varios días, sin recibir respuesta, hasta que un ángel apareció y le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero que fue retenido por fuerzas espirituales malignas en el camino. Esto significa que, mientras oramos o buscamos respuestas, hay resistencia en el mundo invisible. Si Dios te está despertando a las 3 a.m., puede ser porque necesitas actuar, puede ser para orar, interceder por alguien o incluso protegerte de algo que aún no puedes ver. Pero, ¿cómo saber exactamente qué hacer? La clave está en el discernimiento espiritual. Muchas personas ignoran las señales espirituales porque no saben identificarlas. Pero, ¿y si hubiera formas de percibir cuándo Dios está tratando de comunicarse contigo? El primer paso es observar patrones. Si te despiertas repetidamente a las 3 a.m., esto puede ser una señal. Si esto viene acompañado de sueños extraños, sentimientos intensos o incluso eventos en tu día que parecen estar conectados, tal vez sea hora de prestar atención. Otro punto esencial es la sensación que acompaña el despertar. ¿Sientes paz o inquietud? ¿Hay una presencia reconfortante o algo que te asusta? Dios nunca trae confusión o miedo, pero sí puede estar alertándote sobre algo. Y si, en lugar de ignorar este llamado, comenzaras a responder, ¿qué sucedería si transformaras este momento en un tiempo de oración y revelación? Para completar este viaje, necesitamos entender qué puede pasar cuando respondes al llamado divino. La gran pregunta es, ¿qué pasaría si comienzas a actuar cuando Dios te despierta a las 3 a.m.? ¿Qué podría cambiar en tu vida? La respuesta puede estar en aquellos que han decidido escuchar. Muchos testimonios muestran que personas que comenzaron a orar al despertar a esta hora, de repente, empezaron a ver milagros suceder. Respuestas que parecían imposibles llegaron. Dios les dio dirección. Los sueños comenzaron a cobrar sentido. Si Dios te está despertando, no es por casualidad. Puede ser una advertencia, una oportunidad o un llamado a algo más grande. La única pregunta que queda es,
Cuando Él te despierte de nuevo, ¿lo ignorarás o atenderás el llamado? Gracias por ver hasta el final. No olvides suscribirte para seguir recibiendo más contenido increíble como este.